Hablaremos entonces de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso y del caso puntual de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma de 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que fueron llevando la situación a la ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, con la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la Cuaresma. ¿Pueden comerse huevos y quesos durante la Cuaresma? Bueno, acerca de eso discutían. Los de Constantinopla, o Constantinopla solamente, se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba, cosa por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible, en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, no se decidía. Los antepasados eran bárbaros. Sí, eran geniales. Así que se asomaba este tipo al cristianismo y no sabía de qué lo acostarse. Claro. Al principio parecía inclinarse hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Ahora bien, la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa, ¿no? Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces hubo un nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Ya estoy podrido de los ortodoxos, me hago cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I, al Papa de Roma, ¿no? Sí. Una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, porque lo que le preocupaba era la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria 2 obispos, respondió a todas las preguntas. Bueno, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿Es el sexo permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? ¿Deben las mujeres cubrirse el melón? ¿Qué debe hacerse cuando una campaña militar coincide con la Cuaresma? ¿Cómo pueden cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? ¿Es la caridad cristiana compatible con el castigo impuesto a los asesinos? Etcétera. Bueno, está mal, ¿eh? El Papa
adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que uno puede aconsejar a su hijo. Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que habían prohibido los ortodoxos. Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios o vaticinios o profecías, si estaba bien realizar encantamientos, si se podía tomar juramento sobre una espada. Y el Papa ahí fue más riguroso. Le dijo, mire, escúcheme, todo eso no es correcto, aquí no están permitidos los hechizos. Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le dijo al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanti más si habían fallecido siendo paganos. Claro. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris la respuesta no le iban gustando, los hizo espiantar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales, y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Pero no estaba tan loco aquel criterio, ya que una pretensión ecuménica debe conllevar, o casi siempre conlleva, una lengua. Católicos es eso, es universal. Luego tiene que ser dicho de una sola manera. Bueno, de ese modo perdió casi toda la región eslava, que fue seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? ¿Sabe? El gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos, Papa, ¿no?, a dos hermanos, Metodio en el zar de Rusia, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo, se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que las que usan hoy en día los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No veo que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa con unas mayúsculas que parecen las letras griegas, algunas escritas al revés, mal escritas? Dice, no, mal escritas. Dice, no. Mirá, estos rusos, dice, qué bestias que son. Son griegas.
Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Bueno. Uno piensa, lo habrán inventado los zares, o los bolcheviques, o Trotsky. Claro. No, señor, los inventó un griego y se parece al alfabeto griego. ¿Sabe por qué se parece? Porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así, y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo será eso, es raro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo me anoto con una dedicatoria a Cirilo. A Cirilo. No está mal, pero estaba pensando, Alejandro, que además de esta idea de católicos como universal, son problemas que tiene la fe y de los evangelios, ¿no?, de la buena nueva. Digamos que la historia de los concilios empieza con cuestiones que solo a lo largo del tiempo se han vuelto más o menos trascendentes. Alguna vez recordamos, por ejemplo, ese primer concilio donde el mismísimo Saulo, que ya se hacía llamar Pablo, es convocado a un concilio en Asia, por supuesto, y va y les dice: bueno, ustedes saben acerca de estas cosas, ¿desde dónde las saben? ¿Por qué las saben? Y es una buena pregunta saber por qué la gente que se reúne en un concilio, por qué sabe algo más que otra gente que está en el mismo concilio. Porque las cosas se decidían votando, así de sencillo. Entonces, Saulo, o sea Pablo, que era bastante más vivo que todo el resto, la primera discusión que tiene es: ¿hay que circuncidar a los creyentes? Y entonces tú dices: sí, por supuesto, la fe indica, bueno, entonces vamos a tener muchos menos creyentes si estamos en eso. Entonces yo creo que al Cristo le hubiera interesado no circuncidar a nadie, si este es el caso. Votaron y ganó Pablo. Y ahí aparece la preeminencia de ese pequeño obispado que estaba en una de las colinas, esa ciudad con 7 colinas, donde el tipo, el Basileus, en realidad el patriarca, el obispo de esa pequeña ciudad, llegaba tarde a los concilios, porque había descubierto que cuando estaba jugada la votación su voto valía mucho más. Ese es el obispo de Roma. Empezó a llegar tarde y después se acostumbraba incluso a decidir desde esa ciudad. Así se fue forjando la grandeza de Roma, que no era un lugar para tener concentrada la fe, como si podía ser Damasco, por ejemplo, o cualquier otra ciudad de Oriente. Después estaba pensando que este asunto de las dificultades en conciliar el dogma pasaba por muchos detalles. Por ejemplo, si uno mira, por asignarse a algún ortodoxo, verá que se hace la señal de la cruz, pero como en los volantes de los autos británicos, empieza del otro lado. Para el otro lado, sí, señor. Y que cuando dicen que sí, mueven la cabeza. Se van a ir al infierno. Se van al infierno en cualquier momento, señor. Imagínese, usted conoce a una chica ortodoxa, Dios no permita, y le pregunta si se quiere casar con usted. Y la chica dice así, sí, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Y uno se confunde. Me ha pasado a mí, me ha pasado. Pero estaba pensando también que es curioso porque la recomendación respecto de los asuntos del sexo de la que hablaba Nicolás, la palabra no era prudencia, sino discreción, como aprendieron todos los sucesores de Nicolás después, ¿no es cierto? Una cosa es ser discreto y otra es ser prudente. Claro. Yo, si fuera una niña, una señorita, preferiría tener un novio discreto, aunque no prudente. Claro. Repetimos lo dicho durante el transcurso de la charla. La prudencia como virtud venérea no vale gran cosa. No, es más bien una cosa al revés. Estaba pensando también la tragedia de algunos búlgaros, porque de cómo los ortodoxos son los heterodoxos. En realidad ahí se confunde todo, son herejes de algún modo. Claro, sí. Y pensaba también... Llamar a ortodoxia a una de tantas heterodoxias es al menos claro, confuso. Sí. Se van a ganar el infierno también por eso. Y este asunto que no resolvieron ni los de Roma ni los de Bizancio, que es ¿qué hacemos con el pasado? Porque Dante lo resolvió de una manera y dijo: bueno, Virgilio me lleva hasta la puerta del paraíso y no entra. ¿Por qué? Porque nació antes que el Cristo. ¿Es justo esto? Diríamos que no es justo. Alguna vez se va a terminar de resolver, y uno de los que primero lo intentó fue Juan XXIII. Aquello que Lutero descubrió 5 siglos antes, a Juan XXIII se le ocurrió en 1962, que uno podía decir la misa en su propia lengua. Claro. Y de espaldas al público, no, de frente al público y cosas por el estilo. Esa es la prudencia. Esa es la prudencia. Que consiste en llegar 500 años tarde a todas partes. Pablo VI fue el discreto, en cambio. Pero bueno, y finalmente quería remitirme a la verdadera tragedia de todo esto, que no es la de los creyentes, porque finalmente aquellos que fundan su vida en la fe
ciertamente son envidiables. Tragedia parece ser más bien la del poeta búlgaro. Alguna vez hemos hablado largamente, alguna noche, de esto, que es aquel que escribe un poema con la pretensión de nombrar algo para siempre y por primera vez, y sabe que difícilmente va a haber alguien que lo pueda traducir y que aquel que lo haga lo va a hacer justamente desde la fe, de modo tal que cuando se le pregunte el verdadero sentido de eso, dirá, tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro, pero que una vez llegado al lugar donde se produzca finalmente ese juicio final que le agarra a todos los búlgaros, él dirá, bueno, en realidad he sido falso en esto porque yo tampoco sé búlgaro y me da pena confesarlo. Me da pena confesarlo, es un título pensado en relación al sacramento de la confesión, pero de todos modos vamos a escucharlo en la versión de Juanjo Domínguez.